Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 38. Hoy es el día 2, martes de español. Y para esta semana vamos a concentrarnos en qué puedo aprender de Rembrandt. Ustedes ya conocieron las pinturas, las hicimos la semana pasada, las posteamos en Instagram. Hasta esta semana pudimos postear los videos aquí en YouTube porque Dani estaba repicha de los ojos, estaba enferma, pero ya está mejor, muchas gracias. Entonces vamos a postear los videos que corresponden a las imágenes de la semana pasada. Para este segundo día nos vamos a concentrar en un aspecto de Rembrandt que es la unidad de la luz. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Esta semana, como explicaba ayer, es una semana en donde vamos a volcar nuestra mirada, nuestra atención, nuestra reflexión hacia un artista en particular. Vamos a tratar de ver 5 aspectos diferentes de ese artista, dentro de la obra de ese artista, y vamos cada día de la semana a tratar de enfocarnos en cada uno de esos aspectos. Entonces, el artista que escogimos para esta semana es Rembrandt, porque, y esto no es una discusión, esto es como la cosa más objetiva del mundo. Rembrandt es el pintor más grande de toda la historia de la pintura. Podríamos sentarnos a decir, no, es Velázquez, no, es Goya, no, es Picasso, pero vamos, honestamente, es Rembrandt, nada que hacer, punto final, ya. Abracémonos todos, podemos estar en desacuerdo, pero al final hay una sola verdad y es que Rembrandt es el más grande. Chao, hasta luego, apague y vámonos. Entonces escogimos a Rembrandt porque para mí es el pintor más grande que ha existido. Ha sido la constante durante toda mi vida. Desde que conocí la obra de Rembrandt no he dejado de sentir que es una obra que me llega como al intestino, o sea, me conmueve en lo más profundo de mi ser. Y me he dado cuenta que durante los años muchos artistas como que oscilan. Hay veces me encuentro súper atraído por unas obras de otros artistas, pasan unos años y pues ya de pronto no me interesan tanto, pero con Rembrandt me he dado cuenta que mi interés nunca ha disminuido. Incluso lo que ha sucedido durante los años es que me doy cada vez más cuenta de lo absurdo genio que fue y de cuánta profundidad hay dentro de todas las decisiones pictóricas que tomó en su vida. Entonces nos vamos a enfocar para esta semana en Rembrandt y vamos a tratar de hacer como una especie de disección de 5 aspectos que componen la obra de él, o mejor entendámoslo como 5 aspectos que siento yo son muy relevantes dentro de la obra de él, y no solo son relevantes en la naturaleza de la obra de él, sino que además son 5 aspectos que a mí me afectan personalmente. Y quizás ese es el punto más importante de lo que vamos a hacer durante esta semana. No es simplemente volcar nuestra mirada hacia un artista y decir, listo, examinemos la obra del artista, sino, y por eso esta semana se llama así, ¿qué puedo aprender de? Y para esta semana Rembrandt. Entonces, ¿qué puedo aprender de Rembrandt? Pero lo importante, y ayer lo decía, es ¿qué puedo aprender yo de Rembrandt? O sea, Rembrandt obviamente es la variable más importante ahí en lo que uno está diciendo, porque dependemos de Rembrandt para aprender algo, pero igualmente importante quizás es el yo. ¿Qué puedo aprender yo de Rembrandt? O sea, ¿qué lecciones puedo sustraer de todas esas pinturas magníficas que nos dejó y cómo puedo aplicarlas a mi práctica artística? Esa es la parte más importante y esa es la que requiere un esfuerzo enorme de parte nuestra. Ayer explicaba que el objetivo claramente, y esto debería ser como una obviedad, no es tratar de emular a Rembrandt, no es tratar de pintar como Rembrandt, porque no podemos pintar como Rembrandt, o sea, ya, fin. Si hay algún artista con un ego tan absurdo que quiera decir que sí puede pintar como Rembrandt, por favor, no lo tomen en serio, porque nadie puede pintar como Rembrandt. Yo supongo, y ayer decía, que durante los 350 años que han pasado, desde la muerte de Rembrandt, ha habido un centenar o un millar de artistas quizás que han tratado de pintar como Rembrandt, que han tratado de decir, bueno, yo tengo que tratar de replicar la manera como este genio pintaba, porque quizás si lo hago, de pronto mi pintura, así como por ósmosis, por asociación, se puede entender también como una pintura genial. Y seguramente muchos artistas lo han intentado hacer, pero lo cierto es que Rembrandt solo hay uno. Y lo cierto es que nadie durante todos esos siglos ha podido pintar como él, y nadie va a poder pintar como él. Lo más honesto y lo más fácil de afirmar
y nos toma un segundo, es decir, no. O sea, yo no puedo pintar como Rembrandt, nadie va a poder pintar como Rembrandt, punto, celebrémoslo. O sea, no por eso quiere decir que uno no pueda mirar la obra de él, que uno no pueda aprender un montonón de cosas de la obra de él, pero tenemos que decir y ser súper honestos con nosotros mismos y entender que hay un precipicio entre personas normales como nosotros y unos genios extraordinarios que nos regaló la historia como Rembrandt. Entonces, que quede súper claro, la idea de una semana como esta no es que terminemos pintando como ese artista que vamos a referenciar. No, para nada, o sea, cero. Ya sea Rembrandt esta vez o si lo podemos hacer con próximas semanas, que se me haría súper chévere, y porfa nos pueden dejar comentarios si se les hace que esta es una semana que puede ser recurrente. O sea, si decimos, ¿qué puedo aprender de El Greco? ¿Qué puedo aprender de Goya? ¿Qué puedo aprender de Bouguereau? ¿Qué puedo aprender de Fortuny? ¿Qué puedo aprender de Sorolla? O sea, sería una berraquera. A mí se me haría súper bonito, porque nos da la oportunidad de concentrarnos en un artista durante toda una semana, pero también tratar de entender que, por ejemplo, o sea, si vamos a aprender de Sorolla algo, pues no quiere decir que todos tenemos que salir a una playa en Valencia a pintar. Súper rico, pues yo me insolaría en media hora, pero no quiere decir que esa es la única manera de interiorizar las lecciones que nos daría Sorolla. Entonces, de esa misma manera, pues, con Rembrandt, la manera de interiorizar lo que Rembrandt nos está enseñando no quiere decir que tenemos que tener ventanas chiquiticas y un foco pequeñito de luz norte que nos haga como una especie de spotlight sobre nuestro modelo, proporcionándonos con un claroscuro súper marcado y una luz súper atmosférica. No quiere decir eso. Nosotros podríamos evocar lecciones que aprendemos desde Rembrandt y utilizar, qué sé yo, una luz artificial o una mezcla de luces artificiales, o no necesariamente hacer retrato, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir Rembrandt sin caer en la necesidad de hacer retratos. Obviamente a mí me fascina representar al ser humano, entonces es muy probable que yo entienda todas esas enseñanzas también muchísimas veces desde el retrato. El retrato es como una constante en lo que yo hago, pero es que representar a otro ser humano se me hace las cosas más fascinantes y nunca me agoto. Otra persona podría entender que esas lecciones se pueden aplicar a otro sujeto, ¿no es cierto? El sujeto de nuestra pintura puede ser cualquier otra cosa y Rembrandt, o las enseñanzas de Rembrandt más bien, pueden estar allí presentes. Entonces, ayer volcamos nuestra mirada hacia un aspecto que fue el de autorretrato. Y, de nuevo, esto puede ser debatible, podemos entrar en una discusión. Algunas personas podrían decir, no, es Lucian Freud, no importa. Para mí, Rembrandt es el artista más grande que ha volcado su mirada hacia sí mismo. Entonces, esa capacidad de entenderse a él mismo a través de la pintura, yo creo que no tiene ninguna competencia, o sea, no hay nadie que llegue ni remotamente cerca a lo que él pudo hacer cuando volcó su mirada hacia sí mismo. Para mí eso es una conclusión súper fácil a la que uno puede llegar. Para mí el más completo, el más profundo es Rembrandt y va a ser siempre Rembrandt, honestamente. Ayer nos concentrábamos en ese aspecto, en la acción de autorretratarse, y decíamos cómo es muy distinta la naturaleza de autorretratarse a la de hacer un retrato donde exista como un patronazgo, donde exista una jerarquía muy marcada de diferencias de poder, en donde la persona que ejercía ese poder le pedía al artista que lo representara. Pero ese acto de representación normalmente era muy distorsionado. O sea, no es sino que pensemos en el retrato o en los intentos iniciales de retrato que hace Velázquez cuando está pintando al rey Felipe. Acordémonos que los primeros intentos, los primeros ensayos que hace Velázquez son quizás muy fieles, muy crudos y muy cercanos a lo que era realmente la naturaleza del rey. Y al final tiene que llegar como a una especie de concesión donde se ve la mano de Velázquez, pero también donde tenía que obedecer a la manera como el rey quería ser visto, como quería que su imagen fuera presentada. Entonces, esa imagen pública, esa imagen que en últimas se socializaba, era muy distante a una mirada que podía tener el artista sobre su sujeto. Entonces, quizás la diferencia más grande que hay entre el acto de autorretratarse y el acto de retratar a otra persona, que, digamos, históricamente han denotado una diferencia jerárquica entre quien es retratado, que normalmente es una persona que pertenece a una institución de poder,
y un artista que por respetado que fuera, pues nunca llegaría como a ese escalafón de poder. Entonces, lo que normalmente sucede cuando el artista vuelca la mirada hacia sí mismo es que pues esa relación de poder, ese intercambio un poco distorsionado que hay entre lo que se ve y lo que se debe retratar ya no existe. O digamos en teoría no existe, porque ayer mencionaba también que pues la mirada de uno sobre sí mismo también puede estar llena de prejuicios, o uno también puede tener deseos muy ególatras de presentarse ante los observadores, de socializarse como una persona que uno realmente no es. Entonces sí, no quiere decir que por el hecho que nos estemos mirando nosotros mismos no vayamos a caer en la trampa de desear representarnos como una versión más idealizada de quien realmente somos, pero lo más probable es que al volcar nuestra mirada hacia nosotros mismos y al entender que es una conversación que estamos teniendo con nosotros mismos, donde no hay una necesidad de entender a un tercero, donde si lo pensamos bien, el observador no tiene por qué tener un rol o una incidencia dentro de ese intercambio, dentro de esa conversación que estamos teniendo internamente, pues entonces lo más probable es que esa conversación pueda ser mucho más honesta y que podamos llegar a tomar decisiones sin que existan ese tipo de concesiones. En ese sentido es donde ayer decíamos que pues Rembrandt era un absoluto genio en eso y que lograba casi que llegar a un grado de humanidad que difícilmente uno lo puede encontrar en muchísimos otros ejemplos de retrato o autorretrato. También hablábamos de lo complejo que es afirmar que existe un nivel de honestidad en una pintura, ¿no es cierto? Eso es tan ambiguo y eso es tan raro, o sea, ¿cómo podemos decir, sí, Rembrandt se retrató tal y como era? Rembrandt murió hace 350 años, entonces ¿cómo podemos afirmar ese tipo de cosas? Yo creo que es algo más como instintivo, yo creo que a lo que llega él es como a una universalidad de humanidad donde yo, o sea, Nicolás Uribe, que vivo en Bogotá, Colombia, en 2020, puedo ver una pintura hecha en 1660, en el siglo XVII, en Holanda, y decir, esa imagen representa nuestra calidad de ser humano, nuestra refiriéndome a nosotros como especie, al colectivo más grande de humanidad. Ver eso e independiente de la filosofía de vida e independiente de todo ese contexto que rodeaba a ese ser humano, está por debajo el ser humano, la calidad de ser humano. Y cuando veo esas pinturas siempre digo, ese soy yo y somos todos. En ese sentido pienso que Rembrandt fue el más grande. Ahora, para hoy vamos a volcar nuestra mirada hacia otro aspecto y vamos a enfocarnos en la unidad de la luz. Y esto es complejo, este es un aspecto súper complejo porque normalmente, y es un poco trillado, uno oye decir a la gente, uy, la luz en Rembrandt, la luz en Rembrandt. Y muchísimo de eso tiene que ver con aspectos formales. ¿Formales en qué sentido? Que físicamente un pintor de Holanda, pues su taller lo tenía con unas ventanitas pequeñitas que significaban un foco de luz natural precioso. O sea, el hecho de que él pinte de la manera como él pintaba o como Vermeer pintaba, habla directamente del momento histórico del siglo XVII en Holanda. O sea, eso tiene una razón de ser muy específica. Esa luz tiene una razón cuantificable de ser. Esa es una cosa como mesurable. Tiene que ver con la arquitectura holandesa, el hecho de que se cobraban impuestos por los tamaños de las ventanas. Entonces, Rembrandt da cuenta de esa realidad que era el vivir en Holanda en el siglo XVII. Y esa calidad de luz se transmite perfectamente en las pinturas que él está haciendo. Pero, más allá de que podamos identificar la razón por la que esa luz tiene esa naturaleza, hay un control y hay una manera de representar esa luz que es pues autóctona a Rembrandt. O sea, eso sí es 100% Rembrandt. Yo quería concentrarme en uno de esos aspectos que más me entusiasma y es el que yo denomino como unidad de luz. Yo lo he descrito como una luz que fluye y que indiscriminadamente pasa por encima de todas las formas y las baña, pero no le interesa denominarlas. Es decir, a la luz no le interesa decir que está pasando por el pelo, y luego pasa la mejilla, y luego pasa la nariz, y luego el labio superior, labio inferior, mentón. No, la luz no va denominando las cosas, no es su función denominar. La luz es como, yo lo expresaba, como un torrente ciego que no le importa, va pasando casi que endemoniada y va, para nosotros seres humanos,
va haciendo visibles las formas. Esa no es su función, pero para nosotros, los seres humanos, pues ese estímulo visual hace que nosotros entendamos el volumen y el espacio que ocupan las formas, la tridimensionalidad de las formas. Y a esas formas pues les hemos puesto nombres. Entonces le decimos pelo, le decimos frente, nariz, pero la luz en sí, la luz como tal, pues no le importa. A la luz no le importa si nosotros le ponemos nombres a las cosas. Ella no frena como para tratar de decir, ay sí, voy a pasar por una nariz, venga y modelamos esta nariz súper bonito. En cierta medida, lo que hizo Rembrandt es como recordarnos que hay una unidad en esa expresión de luz, que la luz podía venir de un turbante a una frente y después pasar a una manta y después volverse mano y después volverse bastón, y no importa, era una sola, un solo trayecto de luz que pensemos que arrasa con todo. Entonces eso para mí era lo más importante de tratar como de comunicar hoy. Entonces en esta pintura de Fer, esa luz que envolvía el pelo y que fluía hacia el rostro y que después fluía hacia esa camisita blanca de Fer, pues era una sola. Lo que estoy pintando es luz, no estoy pintando a Fer, estoy pintando la luz que hace que Fer me sea visible. Esa es la esencia de lo que estamos tratando de hacer hoy. Súper complejo de entender porque además racionalmente va en contra de nuestro deseo por definir las cosas, de nuestro deseo por diferenciar cosas, por no solo denominarlas, sino que entenderlas como en distintas categorías. Entonces, ese deseo del ser humano de siempre estar como separando las cosas va esencialmente en contra de lo que es la naturaleza de la luz. Pero de nuevo, a la luz no le interesa lo que nosotros pensemos. O sea, a la luz no le importa la manera como nosotros hayamos entendido el universo, sino que la luz dice, no, pues bueno, usted quédese ahí haciendo su inventario de qué son estas cosas. Yo, mientras tanto, ya pasé por encima de todas ellas y seguí en mi camino. Entonces es muy bonito eso, es tan poderosa esa energía que tiene esa luz que al final uno cuando decide pintar eso es casi una cosa innacible. Uno cuando dice, listo, voy a pintar luz, voy a ser esclavo de la naturaleza vastamente envolvente de esta luz. Y Rembrandt, pues siendo el genio tan absoluto que es, logra acercarse a eso. Ese es el aspecto que vamos a tratar de interiorizar hoy. Vamos a tratar de ver cómo eso nos puede afectar y cómo podríamos nosotros aplicar eso dentro de nuestra obra. Y bueno, mañana seguiremos con otro aspecto, algo distinto que a mí me conmueve dentro de la obra de Rembrandt y tratar de ver cómo ese aspecto singular se puede manifestar en algo que hagamos mañana. Reitero, no se trata de pintar como Rembrandt, es imposible. No se trata de que hagamos una pintura y digamos, ah, sí, pensó en Rembrandt, y después tengamos esa capacidad absurda de hacer algo y decir, ah, sí, pensó en Goya. No se trata de copiar superficialidades presentes en la obra de ellos, no. Tenemos que ir un poquitico más profundo, indagar un poquitico más en lo que significaba el acto pictórico para ellos y decir, bueno, ¿y esta enseñanza cómo la puedo aplicar a lo que es mi práctica artística? ¿Listo? Entonces mañana trataremos otro aspecto dentro de la obra de Rembrandt. Ayer lo dije, pero lo digo de nuevo. Muchísimas gracias a las personas que fueron súper amables y se interesaron por Dani, por los ojos repichos que tuvo Dani como durante toda una semana. Entonces, muy queridos todos, muy lindos. Ya está trabajando súper duro para que podamos volver a montar estos videos. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos los que le mandaron como saludos y que le desearon una pronta recuperación. Entonces, mañana nos vemos para explorar otro aspecto dentro de la obra de Rembrandt. Gracias, chao.